Por si no lo sabías, además del Centro de Atención Integral a la Discapacidad CAID, también existen fundaciones sin fines de lucro como Fundación Dominicana de Autismo, Manos Unidas por el Autismo, Yo También Puedo, Quiéreme Como Soy, Te Aceptamos, Autismo Sin Fronteras, Damas de Negro y Fundación Álvarez. Y recuerda que aceptar el autismo es una forma de incluirlo en la sociedad. Hoy en nuestro programa, nuestro tema es el autismo y por eso queremos dar la bienvenida a una de nuestras colaboradoras estrella, la psicóloga Angie Fernández. Hola, Doc, ¿cómo Hola, estás? bien, Celine, qué placer. Igual para mí, viéndote bella, elegante, como Yo venía para siempre. acá, tenía que hacer. Gracias. Doctora, quiero que me digas, bueno, le decimos de cariño, doctora, a los psicólogos, quiero que me digas o nos diga al público, si vamos a definir el autismo, ¿qué es el autismo? Mira, el autismo es un trastorno donde se ve afectado el neurodesarrollo, ¿verdad? Es una afección del cerebro como tal. ¿Cuántos tipos de autismo hay? Mira, hay diferentes. Para que sea más fácil manejarlo, es bueno decir que dentro del espectro tenemos diferentes niveles. Por eso podemos ver síntomas muy pronunciados en algunos niños y niñas y otros que pueden ser totalmente funcional y los síntomas no son tan destacados como en otros casos. Cuando uno escucha muchas veces esa expresión, el espectro, eso está bien que uno, dentro de, vamos a decir, de los pocos conocimientos que tenemos las personas en psicología, cuando la gente dice, ay, puede tener un espectro, ¿qué es eso? Mira, cuando hablamos de espectro, estamos hablando de una condición que engloba diferentes, como mencionamos al principio, diferentes tipos y niveles. O sea que sí podemos decir la palabra espectro. Últimamente en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría, pues estamos, nos invita a que hablemos más de trastornos generalizados del desarrollo como una manera de poder abarcarlo más. ¿Cuándo un padre se da cuenta o qué tenemos que tomar en cuenta que tenemos un niño con autismo? Mira, es importante tu pregunta porque el autismo puede ser confundido con muchísimos otros trastornos también dentro del desarrollo. Tenemos que tener presente que a partir de los 2 años podemos diagnosticar con un equipo multidisciplinario el trastorno de autismo. Digo equipo multidisciplinario porque puede ser confundido con otros, como te mencioné, y debe ser un psicólogo capacitado en el área, un neurólogo pediátrico, inclusive el nutricionista debe estar involucrado ya en el abordaje, no en el diagnóstico. En muchos casos un psiquiatra también. O sea que no es cuestión de yo llevarlo a un psicólogo e irme con un diagnóstico. Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo del punto que lo veamos, el autismo no podemos detectarlo con una prueba de sangre o con un electroencefalograma, por ejemplo. O sea que O no, con mirar a un o niño. con mirarlo únicamente. Pero sí la observación clínica y lo que ese niño nos brinda, la conducta que ese niño nos muestra, nos da una probabilidad de descartar o de aprobar el diagnóstico. ¿Hay algunas condiciones especiales que una madre puede tener en cuenta para llevar al niño al doctor para esta condición? Claro que sí, incluso están establecidos por meses. De manera general, vamos a hablar de 2 años hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el autismo? El autismo es una condición que te impide tu poder tener una interacción sostenida con tu entorno y es una condición donde sensorialmente tú estás muy activa. Lo que para ti es un ruido, por ejemplo, muy ligero, para una persona con el trastorno de autismo es un ruido insoportable. Por ejemplo, el toque que para ti puede ser placentero, para una persona con el trastorno es bastante despreciable e incómodo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando mi niño o mi niña no me da una mirada sostenida, cuando no hace un contacto visual, cuando tienes movimientos repetitivos y obsesivos,
cuando juega de una misma forma. Sistemático. Sistemático. Por ejemplo, es muy común ver a niños y niñas con el trastorno jugar poniendo los bloques uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y cuando quieres motivarlo a que lo ponga de otra manera, entonces hace la resistencia. Se molesta. Se molesta, claro que sí. ¿Cuáles dirías tú? Bueno, hubo una chica que conozco, lamentablemente quedó embarazada de 13 años. Digo lamentable porque una niña de 13 años tiene que estar todavía disfrutando su edad porque es una niña. Y ella tiene una niña con autismo. Okay. Y yo le pregunto, es una persona muy cercana a mí, es de la que me ayudan a venir al programa siempre radiante y coqueta. Y para mí es tan impresionante su historia de vida que me encantaría que pudiéramos como madre traerla un día. Ella actualmente sigue siendo menor de edad. Y yo le dije, ¿cómo tú, tan jovencita, te pudiste percatar de que tu niña tenía autismo? Entonces ella me dijo, por algunas de las condiciones de la niña y sobre todo con su madre. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un caso como este en la casa? Es decir, tengo una niña que tiene otra niña y también tiene una condición, pero sobre todo no tienen el dinero para pagar las terapias. Porque ya tú lo acabas de decir, es multidisciplinario. Eso debe de costar mucho dinero. Muchísimo, muchísimo. Y las aseguradoras no siempre cubren las terapias que deben ser permanentemente. Es decir, que no le damos de alta a un autista. No para nada, porque no es un internamiento. O sea, tú no ingresas a una persona con autismo porque es una condición que vas a tener toda tu vida. Yo recuerdo que en una ocasión en un lugar me preguntaron, ¿cómo se cura el autismo? Por eso te hago esta pregunta. Yo realmente me sorprendí mucho de la pregunta, pero bueno, no se cura. Es una condición que tú naces con ella, no se sabe la razón, no se sabe el por qué una persona puede tener el trastorno. Sí, las investigaciones nos adelantan que tiene mucho que ver con un tema genético, pero es algo que tú vas a tener siempre. ¿Qué es importante aquí? Y voy respondiendo a tu pregunta. Detectarlo a tiempo, porque mientras más temprano yo logro identificar los síntomas, por decirlo de alguna manera, o las características, yo tengo más oportunidad de abordar y poder eh, manejar los síntomas que el niño o la niña está presentando para que pueda ser una persona independiente y funcional, si así el nivel de autismo lo permite. Dentro de los niveles que tenemos de autismo, cuáles niños pueden llegar a hablar, cuáles niños pueden llegar a desarrollarse, vamos a decir, de la manera que ustedes los psicólogos entiendan que será la óptima? Ujú. Mira, está dentro del espectro, está el Asperger, por ejemplo. Son personas que tienen una inteligencia bastante buena y con un buen tratamiento. Menciono tratamiento porque muchas veces tienen que ser medicados para el tema de la ansiedad, para el tema de la distracción y demás, pero también tienen que llevar un tratamiento ocupacional. Las personas diagnosticadas con trastornos de autismo leve, por ejemplo, pudiera ser que sí van a tener los movimientos repetitivos, que van a tener las situaciones sociales de interacción, pero sí pueden, con sus limitaciones, integrarse y trabajar y todo lo demás. Quiero que hablemos de un tema muy sensible y sobre todo que tenemos tanta deficiencia en nuestro país, la educación para un niño con autismo. ¿Qué hacemos los Así padres? es. Mira, y es un tema que me apasiona mucho, hay una resistencia por parte de la sociedad y por parte de los familiares a recibir un diagnóstico de autismo. Lo vemos como algo muy malo cuando no lo es, ¿ok? Es una condición que bien abordada, esta persona puede tener un funcionamiento óptimo. Hemos visto, y te lo digo desde la experiencia, porque en el centro lo vemos, muchos padres hacen resistencia a aceptarlo. ¿Qué pasa cuando usted como padre hace resistencia? Usted está privando a su hijo y a su hija de recibir las atenciones que necesita. O sea, padecer autismo es cuando tú vas a vivir a un país, tú vas a Alaska y no tienes abrigo. O sea, tú estás en un ambiente donde tú no estás preparado para estar y
todo lo que nosotros conocemos de nuestro entorno, Celine, lo percibimos a través de nuestros sentidos, del tacto, de la escucha, de la mirada, y le damos un significado, ¿cierto? Estas personas tienen alterados sus sentidos. Imagínate el significado distorsionado que ellos le dan a la vida. Es muy doloroso. Tener autismo es doloroso. Entonces, ¿cómo yo puedo apaciguar y cómo yo puedo orientar este dolor? Acompañándolo, Con amor. aceptándolo, llevándolo a lugares que me puedan, a mí como padre y madre, orientar, y a mi hijo y a mi hija guiar. Y así entonces vamos todos a vivir en armonía, en Y armonía. dime de la parte de la educación. ¿Estamos preparados en la República No, Dominicana? no te dejé terminar, perdóname. Yo No. sé que no, pero quería que tú lo dijeras. Mira, no estamos preparados definitivamente. Señores, no lo quieren aceptar a los niños en estos colegios. Me imagino que todo el que tiene a alguien cercano o con alguna otra condición es difícil. No tenemos, no importa que usted tenga el dinero para pagarlo. Siempre le dicen, llévese a otro lugar, llévese a otro Exacto, lugar. y el tema es el siguiente también, Celine. O sea, hay escuelas, hay maestras todavía que dicen, mire, el año que viene le toca el autista. Yo lo he escuchado. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Un niño o una niña con el trastorno no es un autista, es un ser humano, es un niño que padece una condición que se llama autismo. ¿Ves? Entonces todavía nos falta mucha concientización y sobre todo mucha sensibilización, Comenzando por muchos maestros. definitivamente. Y en la parte de la educación pública. Peor. Si en la privada tenemos esa situación, en las escuelas públicas mucho más. ¿Qué pasa con esto? Se están haciendo muchas cosas buenas, o sea, estamos teniendo una educación mucho más integral últimamente, pero las familias de nuestro país, voy a hablar de manera general, no estamos familiarizadas ni estamos aceptando que hay esta condición y que a lo mejor en mi familia nadie la padece, pero en otra familia sí. Es así. Entonces, yo debo mostrar empatía y enseñarle empatía a mis hijos para cuando ese niño vaya al colegio y tenga un compañero o una compañera con el espectro autismo, perdón, pueda también mostrar la empatía que yo le mostré. Hay padres que son los peores porque ni siquiera lo invitan a cumpleaños ni nada. Es Lo tienen así, es alejado. así. Entonces, debemos como padre ponernos uno, a Ah, uno. O sea, sí. a lo mejor tú no tienes eso en tu casa, nadie con esa condición, pero tú no sabes lo que va a pasar mañana y no vas a querer que te pase. ¿Qué pasa con las personas, con los niños y las niñas, las personas que tienen el trastorno autismo? Ellos no saben de sarcasmo. Esto pasa mucho en las escuelas, en los colegios. Ellos no saben de doble sentido. O sea, tú le dices, por ejemplo, yo tengo un hambre que me atrevo a comerme una vaca. Y el niño va a tirarse al piso a llorar, porque ¿cómo tú te vas a comer una vaca? O sea, fíjate la nobleza, porque yo no le veo de otra manera, es nobleza. Wow. Es así, es así. Bueno, Angie, de verdad que siempre es grato conversar contigo y me encantaría que tú le mandaras un mensaje de apoyo, pero sobre todo de alerta, si hay alguna persona que tiene un familiar, que tiene algún amigo y tal vez nadie, porque muchas veces uno no quiere aceptar las cosas. ¿De qué manera puede, no sé, darse cuenta, que vea esas características como de una forma corta para poder buscar ayuda? Así es. Mira, cuando tenemos un hijo, tenemos una responsabilidad enorme. Cuando tenemos un hijo o una hija, debemos de observarlo. A veces queremos no mirar, a veces queremos hacernos de la vista perdida, pero si detectas a tiempo algún síntoma que te pueda dar sospecha de que hay un trastorno, busca ayuda porque sí hay. Hay lugares donde tú puedes ir, de todos los precios, ¿ok? Deberían de haber más, pero bueno. Cualquier trastorno, cuando lo abordamos a tiempo, podemos hacer de esa vida mayor calidad. O sea, dale calidad de vida a tu hijo y a tu hija y llévalo a un lugar que puedan diagnosticarte debidamente. Un psicólogo no puede diagnosticar autismo únicamente. Un equipo multidisciplinario. Es así. Gracias, Angie. De Gracias a verdad. ustedes por invitarme. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y continuamos.